Vamos a estudiar el día de hoy la carta a Éfeso, la carta que Cristo le escribe a la iglesia en Éfeso a través de su siervo Juan. Pero antes de empezar a estudiarla, quiero que sepamos un poco de contexto, de quién escribe este libro, el Apocalipsis. Como ustedes ya sabrán, mis hermanos, lo escribe el apóstol Juan. Ese apóstol que era el apóstol querido, el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo, que pasaron tantos momentos, ese apóstol que estaba allí cerca a él. Y recuerden, mis hermanos, que a lo largo de los evangelios, nosotros vemos que Cristo comparte con sus 12 apóstoles y él los disipula, les enseña, pero hay momentos en específico en lo que Cristo habla solamente con pocos. Se separa, va aparte con algunos de ellos y hace milagros, hace prodigios, señales o les enseña algo. Por ejemplo, viene a mi mente en este momento el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración no están los 12, hay un grupo pequeño. Entre ellos está Juan. Cuando nuestro Señor Jesucristo ingresa a la habitación para resucitar a esta joven que estaba muerta, él no ingresa con todos sus discípulos, ingresa con algunos, entre ellos Juan. Juan era aquel discípulo, mis hermanos, que ustedes recordarán que en la última cena recostaba su pecho sobre nuestro Señor Jesucristo y le preguntaba, dime quién te va a entregar. Estaba cerca a él siempre, tan cerca que la escritura tiene allí consignado que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado, él vio a Juan y a María y le dice, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Le encomienda a Juan la responsabilidad de cuidar a su madre. Estaba allí cerca siempre, era ese discípulo al que el Señor amaba con un amor especial, era un discípulo joven, cuando suceden los hechos de allá del Evangelio según San Juan, y a este discípulo amado, Cristo le hace una promesa, y está en el último capítulo del Evangelio según San Juan. Nos referimos al capítulo 21. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Y podemos leer, mis hermanos, desde el versículo 20. Juan 21, 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él esté hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no les dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vienen de esta escena que están allí en el mar y hacen ese asado con los pescados, y le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Conocemos la historia. Después de eso, Pedro le pregunta a Cristo, Señor, ¿y qué va a pasar con Juan, al que amas? Y él le dice, si yo quiero que él esté hasta que yo regrese, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y este dicho, como nos dice la misma escritura, no significa que Juan no iba a morir, no significa que Juan iba a estar hasta el rapto de la iglesia o hasta la tribulación o hasta la segunda venida, no significa eso. Significa, y la promesa que le hace Cristo acá, es que él va a volver a encontrarse con Juan, que van a tener un encuentro. Le dice, Juan, vamos a volver a vernos, eso es lo que le promete. Y esta promesa se cumple en Apocalipsis. Y este es el Juan que escribe la carta a los Apocalipsis. Y está Juan en una isla carcelaria, mis hermanos, en la isla de Patmos. Es una isla que queda en medio del mar Egeo, una isla carcelaria, donde llevaban a nuestros hermanos para hacer trabajos forzosos. Y allí se encontraba el apóstol Juan. Y cuando está allí, Cristo le da esta visión de lo último que va a pasar en esta tierra. Y empecemos a leer, mis hermanos, antes de entrar a la carta como tal, empecemos a leer un poco más atrás, desde el capítulo 1, versículo 10. ¿Yo quién? Juan, el que escribe el libro. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En estos 2 versículos, mis hermanos, ya vale la pena parar para ver unas cosas. Dice el apóstol Juan que estaba ¿en qué? En el Espíritu. Él está en la isla de Patmos, pero todas las revelaciones que él recibe, las recibe en el Espíritu. Y él está en el Espíritu, ¿en dónde? En el día del Señor. Y aquí vamos a empezar a ver una serie de
de términos escatológicos que debemos tener claros. El primero de él es el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Entendemos el día del Señor, mis hermanos, como ese periodo de tiempo que abarca desde que el anticristo firme su pacto de paz con Israel hasta que Cristo venga en su segunda venida. Ese es el día del Señor. Y eso es lo que Cristo le va a mostrar a Juan. Todo lo que va a pasar en ese periodo de tiempo, desde que el anticristo firme hasta que Jesucristo venga con juicio y gloria. Y también le va a revelar algunas cosas que sucederán después del día del Señor. Avancemos entonces, versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. No solamente le va a mostrar lo que va a suceder en el día del Señor, sino que le dice: te encomiendo que escribas 7 cartas a 7 iglesias locales, es decir, 7 iglesias que existieron, 7 iglesias reales, como decir hoy en día la iglesia en Bogotá, en Tunja, en Barranquilla, en Cali, iglesias reales, con problemáticas reales y cada problemática distinta. Y a esas iglesias le escribe nuestro Señor Jesucristo. Y digo esto, mis hermanos, porque hay algunos hermanos muy estudiosos que tienen la teoría de que estas iglesias, estas 7 iglesias, simbolizan 7 momentos de la iglesia a lo largo de la historia. Es decir, ellos dicen, de tal año a tal año éramos Esmirna, de tal año a tal año Éfeso, de tal año a tal año éramos Tiatira, y de tal año a tal año Filadelfia. Yo no quiero ver estas cartas así, mis hermanos, porque me parece que tendemos a especular con la escritura. Y cuando especulamos, corremos el riesgo de equivocarnos. Entonces yo quiero ver estas cartas como lo que son: 7 cartas a iglesias específicas con problemas específicos y que eran iglesias reales, que estaban allí por la zona de Asia. Ahora, el mensaje que el Señor le deja consignado a estas iglesias en estas cartas, nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida, y es lo que vamos a hacer el día de hoy con la ayuda del Señor. Versículo 12, avancemos en nuestro estudio. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra las 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le volví, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, Juan está allí en esta isla y él dice que escucha la palabra del Señor. Y ve y se voltea a ver quién es el que le habla y ve esta imagen gloriosa de Cristo con tanto esplendor. Dice que le ve y en medio de él hay candeleros y él tiene unas estrellas en su mano y su ropa es blanca y su cabello es blanco y dice que tiene sus ojos como llama de fuego y le dice: tengo las llaves del Hades y de la muerte. Esto para Juan, mis hermanos, fue de gran gozo. ¿Por qué? Porque en el momento que se encuentra Juan, ya lo vimos en el contexto del principio, está en la isla de Patmos, una isla carcelaria, y está bajo la tutela del emperador romano Domiciano. Bajo esa tutela él se va a la isla de Patmos. Hermanos, Juan está rodeado de muerte, está rodeado de persecución. Juan está viejo, ya no es el joven que era antes. Tal vez está esperando ya la muerte. Tal vez está esperando: mi Señor, esa promesa que me hizo en Juan 21, tal vez se lo olvidó. Por acá no vino, ya estoy viejo, me voy a morir. Y él ve cómo Domiciano mata a ese montón de gente y cómo sus hermanos son perseguidos. Y que el Señor venga y le diga: Juan, tengo las llaves del Hades y de la muerte. Lo que le está diciendo es: Juan, yo tengo el control. Ante esta muerte que tú estás viendo, yo tengo el control. Yo tengo las llaves. Eso no sale de mi dominio. Y estoy en medio de las iglesias. Eso nos habla de que Él es soberano. Porque vamos a ver más adelante de que las lámparas, estas lumbreras que Él tiene alrededor, son iglesias. Y Él está en medio de esas iglesias. Y dice que tiene las estrellas en su mano. Estas estrellas, mis hermanos, según vamos a leer más adelante, son ángeles. Vamos a profundizar más en eso en el versículo 19. Avancemos, por favor. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas ahora nos va a explicar lo de las estrellas y los candeleros.
Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nos muestran a Cristo como aquel que está en medio de las iglesias, como aquel que es soberano, que es altísimo, que tiene el control de todo, con las llaves del Hades y de la muerte. Y nos dice que él tiene en su mano estrellas, y esas estrellas son ángeles. Y eso, mis hermanos, revela una verdad bíblica bastante profunda. Y es que cada iglesia local tiene ángeles que ministran. Esto, mis hermanos, ese ministerio de los ángeles es algo muy profundo y la escritura no nos da mucho detalle. Entonces vamos a decir que Dios en su soberanía decide que los ángeles ministren acá. Ellos están para nuestro servicio, ellos ven, aprenden, y esa es la razón o una de las razones, mis hermanas, que usted hoy lleve puesta el velo. Recordemos Corintios 11, por causa de los ángeles. Y el Señor también tiene el poder de estos ángeles. Ahora, mis hermanos, con todo este contexto que hemos visto, ya sabiendo quién escribe, dónde se encuentra, quién le habla y quién es el que va a escribir las cartas, ahora sí pasemos al capítulo 2, nuestra carta a la iglesia en Éfeso. Versículo 1, Apocalipsis 2, 1, dice la escritura. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Se le escribe la carta aquí, mis hermanos, a la iglesia en Éfeso. Éfeso es una iglesia que está ubicada en lo que hoy se conoce como Turquía. Está muy cerca a Tierra Santa, a Jerusalén, Judea, Israel, por allí. Muy cerca allí se encontraba la iglesia de Éfeso. Y Éfeso, mis hermanos, es una ciudad grande, o era una ciudad grande. Era una ciudad de mucho comercio, se le conocía como la entrada a Asia Menor. Se movía mucho comercio por tierra. Era un lugar que estaba sumido en la idolatría, en la hechicería. Allí se levantaba el templo a esta diosa falsa Diana. Era un templo en mármol, mis hermanos, que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un pueblo sumido en hechicería, en magia, en brujería, en adivinación, en abominables idolatrías y cualquier tipo de inmoralidades sexuales. Y a esta iglesia le escribe. Y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y quiero, mis hermanos, que veamos un poco de lo que había hecho la palabra del Señor en Éfeso, para poder entender lo que Cristo les va a reconocer y lo que les va a reprochar. Y eso lo encontramos, mis hermanos, en Hechos. Vamos al libro de Hechos, por favor. Al libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a ver el ministerio de Pablo en Éfeso y el gran impacto que la palabra causó allí en esa ciudad. Leámoslo desde el verso 8. Dice, y entrando Pablo en las sinagogas, estoy en Hechos 19:8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Para algunos de los judíos exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien es, perdón, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, a judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata.
Mis hermanos, este fue el impacto que tuvo la palabra en Éfeso. La palabra del Señor en Éfeso, aún en este contexto de idolatría en el que se encontraban sumidos, dice que las personas creían. Nuestros hermanos habían logrado predicar la palabra del Señor con persuasión, dice la Escritura. Y es que es importante, mis hermanos, que prediquemos con persuasión. Yo sé que la obra la hace el Espíritu Santo, el que hace que una persona sea persuadido de su pecado y de la necesidad que tiene de Cristo es el Espíritu Santo. Pero nosotros, mis hermanos, debemos predicar con persuasión. El evangelista debe ser persuasivo. Y nos dice eso en el versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo. Hermanos, con persuasión. Y esto habían hecho nuestros hermanos. Predicaban con persuasión y personas creían. Y no solamente creían, sino que ahora sus libros de magia los quemaban, hermano. Renunciaban a eso. Decían, ya no nos identificamos con Diana y quemamos nuestros libros de hechicería. Eso era de testimonio, mis hermanos. La iglesia de Éfeso era luz en Asia. Tanto así que dice la escritura allí en Hechos 19, que la palabra se extendió no solamente en Éfeso, sino también en todo Asia. Y todos conocieron. Y ese, mis hermanos, fue el impacto que tuvo. Tanto así que vamos a ver ahorita, más adelante, que eso provocó problemas para los que tenían el negocio del templo de esta diosa. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a crear esculturas, a crear templecillos como artesanías. Y esto lo vendían. Y como ya nuestros hermanos eran creyentes, habían aceptado a Jesucristo y habían caído en cuenta de su error, ya renunciaban a eso, ya no compraban ese tipo de esculturas. Y su trabajo se vino al piso, su negocio cayó. Y por eso hacen un alboroto. Aquí en el versículo 23 podemos leerlo. El alboroto en Éfeso. Y salen estos hombres y le dicen a Paulo que deje de predicar lo que predica, porque el negocio ya no les funciona, porque está en duda la deidad de su Dios, de su falsa Dios. Y este, mis hermanos, fue el impacto de la palabra de Éfeso. La palabra en Éfeso fue fructífera y tenían el impacto que nuestro Señor quiere que la iglesia tenga ya en Hechos 1:8, porque no solamente eran testigos en Éfeso, sino también en toda Asia. El Señor dijo, seanme testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria y en lo último de la tierra. Al mismo tiempo sean testigos en todo lado. Y nuestros hermanos eran testigos en Éfeso y en toda Asia, y toda Asia conoció la palabra. Y esta, mis hermanos, es la iglesia a la que Cristo le está escribiendo en Apocalipsis. Volvamos a nuestro texto base. Y les dice en el versículo 2, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. ¿De qué arduo trabajo nos está hablando? ¿Qué arduo trabajo reconoce Cristo que hicieron? Hermanos, el trabajo que acabamos de ver en Hechos 19. El trabajo de ir y predicar, de llevar la palabra con persuasión, el trabajo de ganar almas. Ese trabajo les dice, yo lo conozco tu arduo trabajo y conozco que has cumplido uno de los deberes que el apóstol Pablo les puso a la iglesia. Volvamos a Hechos, mis hermanos, para saber cuáles son como los deberes o las tareas que el apóstol le deja a esta iglesia allí en Éfeso. Hechos, vamos a leer el capítulo 20. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces el apóstol Pablo va a Éfeso, la palabra tiene ese impacto que tiene, que ya vimos cuál fue el impacto de la palabra, y llega el momento de irse. Y él dice, hermanos, antes de irme les voy a dejar unas tareas. La primera es, estén pendientes de la doctrina, estén pendientes de lo que se les enseñó, porque después de que yo me vaya, va a venir gente con mentiras, van a venir falsos profetas, van a venir falsos maestros, y necesito que ustedes estén cimentados en la palabra, que los reconozcan y que los echen fuera de ustedes, porque ellos van a causar división. ¿Y cómo les fue a nuestros hermanos en esa tarea? Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, que no puedes soportar a los malos. Nuestros hermanos habían cumplido esa tarea a cabalidad. No soportaban a los malos. Continuemos leyendo. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Nuestros hermanos habían hecho lo que el apóstol Pablo les había dicho. Habían estado persuadidos de la palabra, y no solamente eso, sino que a todo falso profeta lo habían hallado mentiroso.
y habían defendido la verdad por amor. Y eso es lo que continúa diciendo en el versículo 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor empieza reconociéndoles ese arduo trabajo, el impacto que había tenido la palabra, la persuasión con la que predicaban, almas nuevas dando testimonio, quebrando sus libros de magia, diciendo renuncio a eso y ahorita estoy de Cristo. Les muestra eso y les reconoce eso. Pero ahora vamos a ver el reproche, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia, mis hermanos, había dejado el amor hacia Dios, el amor hacia los hermanos. Y vamos a ver que esta petición de andar en amor se la hizo el apóstol Pablo a la iglesia. Fue otra de las tareas que le dejó. Y vamos a verla en la carta a los Efesios. El apóstol Pablo les escribe a los Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y el versículo 1 les dice el apóstol, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué? Y andad en amor. El apóstol les dijo, cuando yo me vaya, no quiero que solamente estén firmes en la palabra y que identifiquen la falsa doctrina, sino que anden en amor. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Y mis hermanos, cuando hablamos de amor, no estoy hablando de ese sentimiento hollywoodesco de las películas influenciado por Caracol Televisión. Estoy hablando del amor bíblico, del amor de la Biblia, ese amor que habla de que me niego a mí, porque ahora lo importante eres tú. Porque el amor bíblico, mis hermanos, habla de que yo me abstengo de cosas por amor a mi hermano. El amor bíblico no es de que, si mi hermana no puede escuchar, pues que mire cómo hace. No, el amor bíblico es de que si yo puedo hacer algo para que mi hermana esté mejor, lo hago. El amor bíblico es de que si mi hermano no le gusta que no tome café, pues no tomo con él. Porque le amo. Eso es amor. No ese sentimiento bonito de mariposas en el estómago. Y ese amor había abandonado la iglesia de Éfeso. Le dice, y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor hacia Dios, mis hermanos. Y el amor hacia Dios, volvemos, es lo mismo, no es que Dios, yo te amo, aleluya, glorificado sea tu nombre, tan lindo tú, te amo, pico. No, hermano. El amor hacia Dios se ve reflejado en la obediencia, porque la escritura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice que el amor a Dios se ve reflejado en cuántas veces nos conectamos. No, el amor de Dios, mis hermanos, no es tan medido en qué tantos cultos tenemos a la semana. El amor de Dios, mis hermanos, no está medido en qué tan buena actitud tengo cuando vengo acá. La escritura dice que el amor de Dios está medido en la obediencia. Entonces, hermanos, si yo soy un desobediente, puedo venir aquí a cantar muy lindo, pero eso, mis hermanos, no es cierto, no es genuino, no es veraz, es falso. Y ese amor es el que ha dejado la iglesia en Éfeso. Y el Señor se lo recrimina. Has dejado el amor para con Dios. Y mis hermanos, dejamos el amor para con Dios cuando dejamos que otras cosas, que cualquier cantidad de cosas ocupen el primer lugar que Él debe ocupar en nuestra vida. ¿Cuándo, hermano, has dejado a Dios de último? Y es una pregunta que cada uno debe responderse. Porque el Señor en esta tarde, al igual que la iglesia de Éfeso, tal vez nos está preguntando, ¿has dejado tu primer amor? ¿Cómo está tu amor? Sabiendo lo que es amor. ¿Cómo está tu amor para con el Señor? Porque tú dejas a Dios de último, mi hermano, cuando dices, no, mis negocios los decido yo. No, mis amigos los decido yo. Mis decisiones los decido yo. ¿Con quién me voy a casar? Eso lo decido yo. ¿Para dónde voy a servir? Eso lo decido yo. ¿Qué voy a hacer con mi hogar? Eso lo decido yo. ¿Cómo educo a mis hijos? Eso lo decido yo. Hermano, allí estamos dejando el amor para con Dios. Cuando en nuestra vida hay pecado, y yo digo, no, Señor, yo conozco tu palabra, dice, sed santos, revestidos de la nueva naturaleza, despojados del pecado, pero yo digo, no, Dios, yo soy muy débil. Tú conoces que tu siervo es débil, hermano, eso no es amor para con Dios. Porque si yo tengo amor para con Dios, yo voy a tratar con el pecado que hay en mi vida a la luz de la palabra, porque se trata de su nombre y su nombre es santo. Porque Él es santo, 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 santo. Y este amor, mis hermanos, había dejado la iglesia en Éfeso. Y no solamente este amor para con Dios, sino el amor para con los hermanos. Y es que, hermanitos, el apóstol Pablo dijo allá en 1 Corintios 13, si yo tuviera tanta inteligencia que me sé este libro al derecho y al revés,
y no solamente me lo sé, sino que lo conozco sus más profundos misterios, y no tengo amor, hermano, nada. Dice, soy como un pedazo de hierro que suena y es fastidioso al oído. Si yo, hermanos, hago cualquier cantidad de cosas, él dice, si doy mi vida, si doy mi cuerpo como sacrificio y no tengo amor, hermano, eso no vale de nada. Es decir, hermano, si hacemos las cosas con la intención de que nos vean a nosotros, hermano, eso no vale de nada. Si yo vengo, hermano, y limpio estas sillas para que ustedes digan qué hermano tan acomedido, eso no sirve de nada. Eso es vano. Si yo vengo y hago un trabajo para el Señor para que digan qué hermano tan inteligente, hermano, eso no sirve de nada. Porque necesitamos es que los hermanos glorifiquen a Dios, no a nosotros. Y eso, mis hermanos, es el verdadero amor. Porque, hermanos, el ejemplo más grande de amor nos lo dio Cristo. Y yo no veo a Cristo que les diga, o sea, yo leo los evangelios y nunca encuentro que Cristo le diga a sus discípulos, muchachos, los amo mucho. Yo no encuentro que se los diga, pero hermano, a mí no me queda duda de que los amaba. Yo leo los evangelios y no me queda duda alguna de que los amaba. Y nunca se los dijo. Nunca le digo, muchachos, los amo. Porque el amor, mis hermanos, se refleja con los hechos. Porque el amor es decir, ya ahorita mi conformidad no vale, ahora vale la tuya. Y yo sé que los hermanos que están aquí, que están casados, han experimentado eso. ¿Cuántas veces hermanos van por el supermercado y entonces dicen, voy a llevar esta leche porque es la que le gusta a mí? Voy a llevar esto porque es lo que ella utiliza. Hermano, eso es amor. Es decir, ya mis gustos pasan a un segundo plano. Ahora vienes tú. Y este amor había dejado la iglesia. Y es muy peligroso eso. Debemos volver nuestros corazones al verdadero amor. Porque cuántas veces la iglesia del Señor se ve permeada por actitudes semejantes. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos falta amor? Porque decimos, sí, conozco que la Escritura me manda a perdonar, pero un hermano está mal conmigo, no, que venga y me pida perdón él. Yo no le hice nada. ¿Yo por qué hoy? No, que venga él sabe cómo buscarme. Porque la Escritura nos manda a sujetarnos, pero ¿cuántas veces somos desobedientes? Nos manda a honrar a nuestros ancianos, pero cuando el anciano dice algo que no me gusta, no, es que le falta interpretación, es que su hermenéutica no es sabia. Hermanos, amor, nos falta amor. Y vamos a ver lo que le dice Cristo a esta iglesia en Apocalipsis, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El Señor les dice, arrepiéntanse y vuelvan al amor que tenían antes. ¿Por qué? Porque si no vengo y quito su candelero. Y esto de quitar el candelero, mis hermanos, no significa que los hermanos van a perder su salvación, o de que los va a destruir, o de que va a mandar una plaga sobre la iglesia, no. Este quitar el candelero habla, mis hermanos, de que va a apagar la luz de la iglesia. Un candelero es algo que da luz. Cuando dice voy a quitar el candelero, es que la iglesia la luz de la iglesia, perdón, va a ser apagada. ¿Y cuándo se apaga la luz de la iglesia, mis hermanos? Cuando no hay amor entre nosotros. Porque si nosotros hacemos las cosas sin amor, pues hermanos, somos una reunión de hombres que conocen muy bien esto, que son muy inteligentes, que estudian mucho, pero Dios no está por ningún lado. Porque si nosotros no hacemos las cosas en amor como iglesia, no damos la luz de Cristo al mundo. Estamos dando nuestra propia sapiencia, lo mucho que sabemos. Es decir, nos estamos mostrando nosotros mismos. Y si Cristo no se muestra al mundo, ¿cómo su luz se va a mostrar al mundo? ¿Cómo vamos a ser de testimonio como esta iglesia en Éfeso, que eran de testimonio para todo Asia? Y los hermanos veían cómo ahorita prosperaban en la verdad y renunciaban a la impiedad, a la mentira. Hermanos, si la iglesia no anda en amor, su luz se apaga. Y es lo que Cristo le está diciendo aquí a esta iglesia con el candelero. Quitaré su candelero de en medio. Si no andamos en amor, mis hermanos, pasamos a ser fariseos. Porque, hermanos, los fariseos estudiaban mucho la escritura, la sabían mucho. Si había gente que sabía la escritura, mis hermanos, son ellos.
La conocían al derecho y al revés. Recordemos, ¿dónde van a ser el Cristo? Les preguntaron. En Belén de Judea. De una, hermano. 5 en el examen. Muchos la sabían. Y no solamente la sabían, adoraban a Dios. Guardaban fiestas. Iban y lo adoraban y lo veneraban. Su vida, su identidad se reflejaba en guardar la ley. La conocían. Se reunían. Pero, hermanos, ponían cargas en la gente que ni ellos mismos podían soportar. Eso, mis hermanos, es falta de amor. Y eso no refleja la luz de Cristo al mundo. Y si somos una asamblea sin amor, mis hermanos, somos un grupo de fariseos que ponen la gente cargas que ni siquiera podemos llevar, que está pensando es en darle zancadilla al hermano, sabiendo que estamos puestos para ayudar con espíritu de misericordia y levantarlo, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pero hermanos, si no hay amor, no somos nada, dice el apóstol Pablo. Si yo hiciera cualquier cantidad de cosas y no tengo amor, no vale de nada. Versículo 6. Viene y le reconoce una vez su arduo trabajo. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas, mis hermanos, no hay mucho registro histórico en cuanto a esta secta, pero varios hermanos estudiosos concuerdan en que eran un grupo de personas que inculcaban en nuestros hermanos que podían comer cosas sacrificadas a los ídolos y participar de este montón de templos, que no había problema con ingresar ahí, porque un ídolo nada es. Entonces no hay problema con que yo como cristiano esté metido allá en ese templo de Diana y participe de lo que ellos hacen y me identifique con eso. Y él les dice, y tengo a favor tuyo que aborreces esas obras, que estuvieron firmes en eso. Y en el versículo 7 remanda diciéndolo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Del árbol de la vida. Está hablando de la promesa bienaventurada que tenemos de nuestra salvación, de tener un cuerpo glorificado, un cuerpo libre de pecado. De eso está hablando. De un cuerpo que va a vivir para la eternidad. Y dice que les va a dar a comer de ese árbol del paraíso al que venciere. Y aquí viene una pregunta, mis hermanos. ¿Quién es el que vence? ¿Cuál es ese cristiano que va a vencer? El cristiano que es líder, que es anciano, que es pastor. El cristiano que estudia mucho. ¿Cuál es el que va a vencer? El que no falta en las reuniones. El hermano que canta bonito. ¿Quién es el que va a vencer? ¿Qué dice Romanos, mis hermanos? En él somos más. Amén. En él somos más que vencedores. En Cristo, mis hermanos, tenemos esta promesa bienaventurada y estamos seguros de que tendremos este cuerpo glorificado. Y vamos a lo largo de estas cartas, vamos a ver lo que el Señor quiere decir a todas estas iglesias. Y espero, mis hermanos, que haya sido de bendición este mensaje, que podamos volver nuestros corazones al verdadero amor, que podamos tener en cuenta que el apóstol Pedro escribió, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Quisiera, mis hermanos, que escucháramos una canción. Quiero terminar con una canción un poco carismática, me perdona, pero tiene mucho que ver con el tema, hermanitos. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada
profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, sin amor las manos no ayudan a nadie. Si tengo la fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor las manos no ayudan a nadie, 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 no ayudan a nadie, no ayudan a nadie, no ayudan a nadie. Vamos a orar para dar por terminada la enseñanza del día de hoy. Nuestro Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra expuesta, Señor. Gracias por la iglesia en Éfeso, por el impacto que tuvo tu palabra allá, Señor, por lo que pasó, por tu siervo Juan, por lo que le revelaste. Gracias por tu iglesia reunida el día de hoy. Gracias por tu iglesia aprendiendo, Señor, por tu iglesia meditando en la palabra. Señor, te pedimos pues que tu Espíritu Santo nos convenza de que es necesario volver al verdadero amor. Señor, de que volvamos al amor por ti, ese amor en obediencia, al amor por nuestros hermanos, ese amor, mis hermanos, que habla a Dios de negarme, Señor, cosas por mi hermano. Señor, porque sin amor, como dijo el apóstol Pablo, somos címbalo que retiñe. Padre, porque por la pérdida de amor que hubo en Éfeso, es que hoy en día hay necesidad de que misioneros vayan allá. Señor, porque por la pérdida de amor que hubo allí cerca a Turquía, es que hoy hay necesidad que hermanos se preparen para ir allá a predicar la palabra, porque está lleno de judíos ortodoxos, Señor, que guardan un montón de formas, Padre, pero que no tienen amor. Y por eso es necesario que aún tan cerca de Tierra Santa vayan hermanos misioneros y les muestren el amor de Cristo. Ayúdanos, Padre, a no perder el amor, porque cuando la iglesia pierde el amor, su luz se apaga. Gracias pues por este día, nos encomendamos, Padre, en tus manos, rogándote que nos direcciones en todo cuanto hagamos para que te glorifiquemos en todas nuestras actividades. En Cristo Jesús. Amén.